Saludos a todos, bienvenidos. En este video les estaré mostrando cómo saber la versión de Android, número de binario y el modelo exacto de su dispositivo que está bloqueado por la verificación de la cuenta Google o lo que es el FRP. Este procedimiento lo haremos de forma gratis con herramientas free, así que ver el video completo para no perderse ningún detalle. Esta información es súper importante saber número de binario, versión de Android como el modelo exacto de nuestro dispositivo para no perder tiempo en aplicar procedimientos incorrectos o erróneos, ya que depende tanto del binario, versión de Android para aplicar el procedimiento de manera correcta. En la descripción, comentario fijo, yo les estaré dejando el enlace de descarga de esta herramienta. Ustedes van, lo descargan, extraen, descomprimen. Si por algún dado caso tuviese alguna contraseña, de igual forma les dejo la contraseña ahí en el mismo comentario o acá abajo en la descripción. Muy bien, para instalar esta herramienta es muy sencillo. La propia herramienta nos da los pasos a seguir: doble clic, abrir o clic derecho y abrir. Seguimos los pasos y de manera automática la herramienta se instala. Una vez finalizado le damos acá, valga la redundancia, en finalizar. Si no, también tenemos el acceso directo acá en la pantalla del escritorio. Le damos doble clic o clic derecho y abrir. Muy bien, una vez se aperture acá lo que es la herramienta que vamos a ocupar, vamos a proceder ahora a conectar nuestro dispositivo al computador mediante nuestro cable USB. Ver el video completo para que vean a detalle cómo saber la versión de Android, número de binario, que es lo super mega importante para aplicar el procedimiento correcto de Bypass FRP a su Samsung Galaxy. Muy bien, estando acá en la herramienta ya aperturada, nos vamos a ir a la pestaña de información. Repito, vean el video completo, chicos, para no perderse ningún detalle. Seleccionamos acá la pestaña de información, seleccionamos donde dice Samsung MTP Info y le damos un pequeño clic. Perfecto. Como ven, acá la herramienta ya hizo la lectura del dispositivo y acá tenemos lo que es la información. Les estaré mostrando cómo leerla de manera más fácil en breves instantes. Pero para empezar, acá tenemos lo que es la AP versión o lo que es el número de compilación, que es súper importante para saber el binario. Acá mismo podemos deducir el binario, pero se los voy a estar explicando de manera muchísimo más fácil, ¿verdad? Para saber el binario de acá de la AP versión. Muy bien, acá también podemos ver la versión de Android o Android version, que en este caso el equipo tiene Android 14. También podemos ver el estado de FRP, que si dice Tigre o Locked es lo mismo, está bloqueado por lo que es la cuenta de Google. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Estando acá vamos a seleccionar lo que es este enlace que nos deja acá de último la propia herramienta. Le damos un pequeño clic y con ello nos va a aperturar la página de lo que es la herramienta en sí y de nuestro firmware, de nuestro software, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí en la herramienta lo que es este último enlace, el cual nos llevará a lo que es la página de la misma herramienta. Para leer la información nos deslizamos hacia abajo y acá podemos ver, chicos, acá se le voy a ampliar. Muy bien, en esta columna podemos ver el binario del dispositivo. Como ven, empieza desde binario 2 hasta binario 5. Acá en esta otra columna podemos ver la versión de Android 14 hasta Android 15. Y por último, acá en esta última columna podemos ver el modelo exacto de nuestro dispositivo. Sí, pero es que yo tengo el A06, yo tengo la 15, sí, pero hay variantes, chicos. Muy bien, ¿cómo vamos a saber el binario que tiene nuestro equipo? Muy sencillo, volvemos a la herramienta y comparamos acá, tanto en la herramienta como en el sitio web, el número de AP versión o el número de compilación. Vemos que sean exactamente tanto letras como números, perdón, y de esta manera vamos a saber nosotros. Como ven, en mi caso es esta, como ven, vamos a ver, y dice que tengo binario 3 con Android 14. Pueden ver ustedes acá, de esta manera sencilla averiguamos ya tanto el modelo exacto, número de binario y la versión de Android que tiene nuestro dispositivo. Esto es súper importante, repito, para poder aplicar
el procedimiento correcto del bypass FRP y no perder tiempo. Va de pasar sistemas, va a probar métodos y todo. Si no saben ustedes qué binario tienen o qué versión de Android tienen, van a perder el tiempo en estar aplicando otro tipo de procedimiento. Entonces esto es muy importante saber para poder aplicar el procedimiento correcto a nuestro modelo en específico. Bien, como les estaba diciendo referente a los modelos, hay variantes, chicos, hay variantes tanto en el A15, les dejo acá en pantalla, pueden ver ustedes. En ejemplo, está la 15 normal, el A15 5G, lo cual tiene todas estas variantes. Entonces por eso les digo, aunque así diga yo tengo el A15, sí, pero hay diferentes variantes, terminan en diferentes números o diferentes letras la terminación del modelo en específico. Entonces es súper importante, ya que dependiendo del modelo, binario y versión de Android, vamos a aplicar el procedimiento correcto de bypass FRP a nuestro Samsung Galaxy. Bien, como ven, así de fácil, práctico, rápido, gratis. Podemos ver el binario, versión de Android y lo que es el modelo exacto de nuestro Samsung Galaxy, bloqueado por la verificación del correo Gmail. Muy bien, chicos, este ha sido el video, espero les haya gustado y servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo. ¿Tienen alguna duda, sugerencia, problema, inconveniente? Háganmelo saber, cuéntenmelo acá abajo en la sección de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Recuerden comentar los videos más nuevos, ya que conforme vayan subiendo, pues yo le voy prestando un poquito más de atención a los comentarios, a los videos nuevos. Saludos, chicos, los espero en el siguiente video.